Expliquen cómo fundamenta Camilleri la importancia aporte de la investigación didáctica al campo de la enseñanza. 4 ideas. Expliquen las 4 características de la relación educativa según Poggi. Desarrollen el concepto de currículum según Salinas. Expliquen 3 de las capacidades que promueve la escuela secundaria según la MCR. Explique la siguiente historieta. 1. La importancia de la didáctica subraya la concepción de enseñanza a través de elementos constitutivos dentro del esquema práctico que contribuye a su ejecución en el sistema educativo. Estos elementos justifican el aporte de la didáctica, coordinando el planteo educacional de las instituciones educativas y sobre todo el aporte de mediadores pedagógicos. La primera justificación se emplea bajo una concepción de la sociedad, de la cultura, de una política social y contexto. En el transcurso de la historia de la enseñanza se sustentaba bajo diferentes formas, algunas veces con persuasión, otras con adoctrinamiento, hasta que se identifica en consideración la ética como una fundamentación en la práctica, que brinde respeto mutuo y libertad del sujeto tanto educador como educando, los contenidos de la enseñanza, los conocimientos que se emplean y luego se desarrollan, bajo la supervisión y aprobación mediada de forma pedagógica, las nuevas concepciones mediante metodología como un intercambio de conocimientos disciplinarios, las aptitudes por la cual desde el aprendizaje están dotados desde su nacimiento, la medición de aptitudes determinadas a un término máximo de su posible realización efectiva y de ahí otra justificación es la evaluación. Reglamentaciones para medir las aptitudes específicas que establecen formas para evaluar mediante periodos, tipos de instrumentos, escalas de calificación y regímenes de promoción. Se emplean también métodos de aprendizaje como métodos de enseñanza, primordialmente para decretar la educación como un espacio pedagógico donde se realizan estas actividades, aunque no sea igual para todos, según el apartado B de la página 20, ya sea por un contexto social que atraviesa la situación académica, algunas aprueban, otros fracasan, y eso se debe plasmar o remarcar en la didáctica para balancear y heterogeneizar los contenidos de forma accesible. Punto 2. Se puede definir la relación educativa a partir de sus siguientes características. 1. Es intencional y orientada. B. Es asimétrica y temporal. C. Se presenta bajo una configuración triangular. D. Supone una relación contractual. A. La intencionalidad. Implica que la docencia tiene la intención de intervenir en el proceso del aprendizaje del alumno. La intencionalidad que guía toda propuesta de los docentes para su grupo de alumnos. La intencionalidad permite determinar el valor didáctico de la enseñanza, como también los procesos y resultados de los aprendizajes de los alumnos. Pone en evidencia que la institución es un escenario de intercambios comunicativos donde el aprendizaje está mediado o no, se adapta a una propuesta curricular con intencionalidad pedagógica. El docente traduce y adapta una propuesta curricular prescripta, lo que es una intencionalidad programada. La asimetría. B. La asimetría. En distintas corrientes teóricas han afirmado que la relación entre un docente y un alumno no puede ser asimétrica, que la asimetría proveniente del sinónimo de desequilibrio o irregularidad. Poggi menciona que la relación entre docente y alumnos es asimétrica en varios aspectos. El docente posee un mayor dominio sobre el campo del saber a enseñar y cuenta con una formación profesional para la docencia. Se evidencia la asimetría en la responsabilidad del docente de organizar las situaciones de enseñanza que promueven el aprendizaje de los alumnos. Incluye anticipar las situaciones didácticas y gestionar el tiempo didáctico. La asimetría tiene un límite temporal. El docente desencadena el proceso educativo y la educación de su función está determinada institucional y socialmente,
No es una relación permanente en el tiempo ni a otras relaciones fuera del ámbito escolar. Es transitoria. Configuración triangular. D. No, C, perdón. C. Configuración triangular. Se refiere al triángulo didáctico. Los vértices de esta figura están ocupados por el docente, el alumno y los conocimientos o el saber enseñar. Estos elementos se consideran polos. Se resaltan las relaciones ternarias que se establecen entre sí. Cabe señalar que cada uno de esos polos requiere del estudio de diversas disciplinas y estudiosos. Cornu y Berginius, 1992. También se señala que la institución educativa juega un papel en la definición del conocimiento escolar y las relaciones dentro de este triángulo. Dentro de este triángulo. Relación contractual o contrato didáctico. Describe las actuaciones de relación contractual o contrato didáctico. Describe las actuaciones esperadas entre el maestro y los alumnos. El conocimiento escolar está siempre sometido a la legislación de contrato. Las regulaciones de este contrato suelen ser implícitas, no están claramente explicitadas. A menudo las prácticas repetidas y hegemónicas dentro de las aulas van instalando metareglas implícitas que forman parte de este contrato didáctico. Por ejemplo, en matemática, alguna de las reglas instaladas, un problema debe tener obligatoriamente una solución, o los datos deben ser provistos por el enunciado. El develamiento o la explicitación de estas limitaciones es importante para comprender cómo se producen y se regulan las prácticas educativas. Este contrato se establece a partir de las actuaciones que el maestro espera de los alumnos y las que los alumnos esperan del maestro, especialmente en relación con el conocimiento a construir. Salinas. Bueno, este es el punto 3. Punto 3. Salinas aborda el currículum como un concepto complejo, dinámico, multifacético. Se amplía y resignifica a través de su uso y de las diferentes perspectivas de las que se lo aborda. Se plantea que no existe una definición única del término. Lo compara con la dificultad de definir escuela. Para Salinas, tanto el currículum como la escuela no son conceptos abstractos ajenos a la experiencia humana, sino que se refieren a la forma en que una sociedad, en un momento dado, organiza un conjunto de prácticas educativas, es decir, la oferta educativa propia de esa institución. Se organiza el significado del término a través de 5 usos o acepciones principales. A. Currículum como programa o plan de estudios. Se lo entiende como el conjunto de programas oficiales, planes de estudio, materias, disciplinas, incluso objetivos generales que conforman ese plan de estudios. Por ejemplo, el programa general del currículum de educación infantil, objetivos, contenidos de ese tramo escolar. B. Currículum como lo que ocurre en el aula. Se asocia al contenido escolar y las actividades que se derivan del trabajo con ese contenido, incluyendo el conjunto de actividades educativas ofrecidas por esa escuela. C. Currículum como propuesta o proyecto educativo. Se refiere a la planificación de lo que la escuela puede o debe ofrecer, adquiriendo la consideración de currículum proyectado o planificado visto como un proyecto cultural a corto, medio y largo plazo, de forma discutible y mejorable, en el cual se enmarcan las actividades y la organización de la escuela. D. Currículum definido como cruce de prácticas. Aunque no aparece de forma explícita el término, se presenta en situaciones donde el currículum se define como un cruce de prácticas. Abarca tanto lo planificado como lo improvisado que ocurre en las aulas, como el pensamiento individual y colectivo sobre las posibilidades y limitaciones para que esas cosas sucedan. E. Currículum como ámbito de reflexión y estudio. Se considera el currículum como un campo de análisis, investigación, teorización. Desde esta perspectiva, el currículum, sea como proyecto cultural, realidad de prácticas, relaciones interpersonales, institucionales o instrumentos, puede y debe ser analizado, interpretado, criticado y por supuesto mejorado. Se enfatiza que el currículum es un proyecto de carácter cultural, social y educativo.
cuya finalidad es preparar a los alumnos para la lectura, interpretación y actuación en la sociedad en la que viven. Se establece una dialéctica fundamental entre el currículum como plan o proyecto y el currículum como realidad o cruce de prácticas. Se utiliza el término curriculum vitae y su metáfora. El currículum vitae, planificado y formalizado en documento escrito, se representa el currículum como proyecto de declaración de intenciones que incluye objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. El currículum vitae en su sentido literal de carrera vital, todo lo realmente vivido aunque sería imposible describirlo en un documento escrito. El currículum como realidad o cruce de prácticas, aunque es más complejo, desorganizado y previsible que lo plasmado en un documento. Se señala que el problema central de los estudios del currículum y en la práctica de la enseñanza radica en el hiato existente entre nuestras ideas o aspiraciones y nuestras tentativas para hacerlas operativas. Es decir, lo que se piensa que es posible y necesario, y la forma en que se concreta en acciones en el aula o el centro escolar. Cita y recupera una analogía de S. Grundy sobre la construcción de una vivienda para distinguir dos enfoques. Un enfoque conceptual, donde el currículum se define como el plan que guía las acciones de enseñanza. Un enfoque cultural, donde el currículum tiene que ver con lo que ocurre en la escuela como consecuencia de la existencia de un currículum como proyecto. Finalmente, se subraya que el trabajo del profesor no es autónomo, sino que se enmarca en un campo de juego, limitado por factores como las características institucionales y organizativas, el currículum oficial, el puesto de trabajo y las propias capacidades y conocimientos del docente. Esto implica que el desarrollo del currículum está sujeto a determinaciones externas a la escuela o al aula. 4. El marco curricular referencial de la provincia de Buenos Aires establece un conjunto de capacidades que se espera que los estudiantes de nivel secundario desarrollen al egresar. Estas capacidades son fundamentales para su formación integral y su desenvolvimiento en la sociedad. 3 de las capacidades que promueve la escuela secundaria según este marco. Pensamiento crítico, la capacidad que implica la habilidad de adoptar una postura propia y fundada respecto a una problemática o situación relevante a nivel personal o social. El estudiante debe ser capaz de analizar e interpretar datos, evidencias y diferentes argumentos para construir juicios razonados y tomar decisiones consecuentes. En el nivel secundario, se espera que el estudiante identifique y comprenda los problemas detalladamente, incluyendo características, contexto, actores involucrados, causas y consecuencias. También presentar un punto de vista claro y preciso, reconocer objeciones y posiciones de conflicto y ofrecer respuestas fundamentadas a las mismas. Resolución de problemas. La capacidad de enfrentar situaciones y tareas que presenten un problema o desafío para el estudiante, movilizando sus saberes e intereses. Implica movilizar los conocimientos disponibles, reconocer aquellos que son necesarios y aún no se conocen, elaborar posibles soluciones. En el nivel secundario, los estudiantes elaboran hipótesis sobre posibles soluciones y compararlas para elegir la más eficaz. Deben intervenir activamente en el trabajo grupal, analizando las problemáticas y buscando soluciones. Es crucial que encuentren nuevos y variados caminos para resolver un problema y que cuenten con diversas estrategias y procedimientos de estudios efectivos. Además, se espera que busquen y seleccionen la información necesaria, jerarquizando la información válida. Comunicación y expresión. La capacidad que abarca la habilidad de escuchar, comprender y expresar conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Supone la capacidad de expresar ideas propias y producir información sobre hechos o conceptos utilizando diferentes modos, medios y soportes, tanto digitales como analógicos tradicionales, siempre atendiendo al propósito y a la situación comunicativa. En el nivel secundario, los estudiantes deben expresarse con claridad, fluidez, orden y pertinencia en sus argumentaciones, narraciones y exposiciones de forma autónoma y constante. Se espera que usen un vocabulario variado y adecuado al contexto. En la producción escrita deben respetar la coherencia, cohesión, gramática y ortografía, considerando el propósito y los interlocutores del texto, así como las estrategias discursivas
pertinentes, que demuestren capacidad de atención y escucha y que reflexionen críticamente sobre los mensajes recibidos. Punto 5. La escuela como fábrica del estudiante modelo. La historieta hace una crítica al normalismo, precede luego el concepto de conductismo, que también es asemejado a una fábrica. En la formación del ciudadano, de conducta correcta, saberes correctos, los desechos son los alumnos que fracasan o son excluidos por ser desiguales o irregulares. En términos metafóricos, se fabrica un estudiante modelo con todos los saberes posibles y una conducta formal, establecido por la institución designada.